El miedo. El miedo siempre ha sido compañero de viaje del ser humano, aunque en las diferentes épocas el miedo ha tomado diferentes encarnaciones también, pero ha habido una que siempre ha estado presente: el miedo al monstruo, el miedo al depredador que toma como presa, que se atreve a tomar como presa al mayor depredador de cuantos pueblan este planeta, al ser humano. Cada época y cada cultura ha tenido sus monstruos, y la nuestra no lo es menos, aunque ya no tememos ni a vampiros, ni a hombres lobo, ni a demonios. No, ahora el monstruo tiene nuestra misma cara, lleva nuestro mismo rostro, se mueve entre nosotros con nuestra misma apariencia. Es el asesino en serie, cruel, despiadado, eficiente, sádico. Puede ser cualquiera, puede esperarnos tras cualquier esquina, y como todos los monstruos de antaño, nos atemoriza al tiempo que nos fascina, nos repele, pero a la vez queremos saber más sobre él. Afortunadamente, el asesino en serie es una excepción, es un lobo solitario, es una anomalía porque, ¿os imagináis que los asesinos en serie se asociasen, se uniesen, dejasen de ser cazadores solitarios y se uniesen en manadas sedientas de sangre? Algunos de los asesinos en serie más célebres de todos los tiempos, como Henry Lee Lucas o como David Berkowitz, dijeron que, en efecto, esos grupos, esas sectas de asesinos en serie existen, que ellos mismos habían formado parte de ellas, que algunos de sus crímenes habían sido ordenados o inspirados por estos grupos. ¿Es eso posible o es una simple fantasía? No es una fantasía. Existen precedentes históricos de algo así, y no vamos a referirnos a la famosa secta de los asesinos, porque a fin de cuentas ellos mataban por razones políticas o estratégicas, carecían del absurdo sinsentido, de la arbitrariedad que caracteriza a los asesinos en serie. Para encontrar una auténtica secta de asesinos en serie tendríamos que viajar a la India y encontrarnos con los thugs, con la secta de los estranguladores. Surgieron en la India alrededor del año 1300 y su nombre viene derivado de la palabra sánscrita para esconderse. Se traduciría algo así como los ocultos, que ya de por sí es un nombre bastante inquietante. Fueron el terror de la ruta de la seda, que durante siglos dejaron sembrada de cadáveres. Mataban para Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción. Se acercaban a algún viajero despistado, se ganaban su confianza y su amistad, y cuando estaban descuidados, los estrangulaban con su fajín de seda, porque así le gustaba a la diosa, así era como había que complacerla, sin derramar una sola gota de sangre. Ellos creían que hacían un bien, que contribuían al equilibrio del mundo. A fin de cuentas, por cada acto bondadoso tiene que haber un acto maligno, por cada santo tiene que haber un asesino. Ellos no eran más que el instrumento del que se servía el universo para mantener ese equilibrio.
Cuando atacaban a un grupo o a una caravana, las vidas de las mujeres y de los niños eran escrupulosamente respetadas. Además, los niños eran criados para convertirse ellos mismos en futuros miembros de la secta. Y así viajaban en grupos con mujeres, con niños, haciéndose pasar por comerciantes, peregrinos, colonos, gente inofensiva, gente a la que nadie dudaría en incorporar a su propio grupo porque, a fin de cuentas, los caminos no son seguros y no se sabe qué peligros acechan tras cada recodo. Una de las cosas que llama más poderosamente la atención de estos estranguladores es, sobre todo, en una sociedad tan tremendamente clasista, tan tremendamente estratificada como es la hindú, es su transversalidad. A la secta pertenecían tanto mendigos como funcionarios de alto rango. Eran una auténtica sociedad secreta. Sus miembros se reconocían entre ellos a través de determinados signos, de determinadas señales, de un lenguaje en clave, y el hecho de que hubiera miembros de la secta en los más altos puestos de la administración da la clave de cómo ésta pudo operar durante siglos sin que las fuerzas de la ley conocieran siquiera su existencia. No fue hasta el siglo XIX, con la colonización británica, cuando la existencia de los estranguladores salió a la luz, y Sir William Henry Sleeman, un miembro de la inteligencia británica, se tomó el asunto como una especie de cruzada personal, llevando ante la justicia a cientos de miembros de la secta, así como a simpatizantes. Se estableció un sistema de delación recompensada que resultó ser bastante eficaz. Básicamente consistía en que cada estrangulador que delatase a un par de miembros de su grupo, pues no solamente evitaría ser ejecutado, sino que además recibiría una recompensa económica. Esta campaña se saldó con la ejecución de más de 1.200 estranguladores, y los que quedaron decidieron poner pies en polvorosa y, sobre todo, evitar a sus congéneres para que estos no terminasen delatándoles. Algunos de ellos decidieron irse lo más lejos posible, y lo más lejos posible era precisamente a Gran Bretaña. Y allí se encontraron con la agradable sorpresa de que había un caldo de cultivo más que adecuado para sus creencias, un caldo de cultivo que tenía que ver con el auge que experimentaba en esa época todo lo que tuviera que ver con el ocultismo, el esoterismo y las filosofías orientales. Pasan los años, pasan las décadas, y acabamos encontrando creencias muy parecidas a las de los estranguladores en el lugar donde menos lo podríamos esperar, en una secta llamada la Iglesia del Proceso del Juicio Final, también conocida simplemente como la Iglesia del Proceso. Fue fundada casi como una escisión de la Iglesia de la Cienciología. De hecho, sus fundadores, Merian y Robert de Grimstone, fueron expulsados de la Cienciología. Y decía que sus ideas, sus planteamientos se parecían a los de los estranguladores porque ellos también pensaban que el bien y el mal formaban ambos parte del orden natural de las cosas y que había que mantener un equilibrio. De hecho, decían que Lucifer, Satán, Cristo y Jehová debían ser adorados por igual. La rama californiana de la Iglesia del Proceso
fue fundada por un tipo bastante interesante, William Mentzer. Curiosamente, después de regresar de Vietnam y de formar parte de la Iglesia del Proceso, California se vio asolada por las andanzas de un misterioso personaje, el asesino del Zodíaco. Mentzer es en la actualidad uno de los más firmes, si no el más firme, candidato o sospechoso a ser este asesino del Zodíaco que nunca fue identificado. Hay un montón de indicios que apuntan en su dirección, desde su apariencia física a sus extrañas creencias vinculadas con la siniestra Iglesia del Proceso, aparte de que la cronología encaja y hay otras circunstancias como su entrenamiento militar que también podrían ser coherentes con esta teoría. En septiembre de 1969, por ejemplo, el asesino del Zodíaco apuñaló a 2 de sus víctimas con una bayoneta, no con un cuchillo, con una bayoneta que llevaba en una funda hecha a mano, una funda muy curiosa porque estaba cosida con remaches. ¿Y quién tenía un trabajo de remachador justo en aquella época? William Mentzer. ¿Y quién, según sus compañeros de Vietnam, llevaba siempre encima una bayoneta de la que no se desprendía para nada? William Mentzer. Pero su posible vinculación con el asesino del Zodíaco no es ni el único ni el más notable vínculo de la Iglesia del Proceso con el mundo del asesinato. Sin embargo, por sugerente que pueda parecer, la conexión con el asesino del Zodíaco no es la única relación que se puede hallar de la Iglesia del Proceso con el asesinato en serie. De hecho, hay una mucho más notable y mucho más demostrada. Por otra parte, la sede en San Francisco de la Iglesia del Proceso era conocida como la Casa del Diablo. Y por allí en los años 60, pasaba toda clase de gente pintoresca, moteros salvajes, hippies curiosos, gente que estaba interesada en el culto al diablo y gente que pensaba que el Armagedón, el juicio final, estaba cerca. Estaba en la misma calle, en Cole Street, justo al lado de donde vivía otro notable inquilino, o que se haría notable algún tiempo después, Charles Manson y su familia, que tenían establecida allí su comuna justo antes de trasladarse al rancho Spahn. Se sabe que Mentzer y Manson se conocían. Se sabe que Bobby Busoleil, que formaba parte de la familia Manson y que asesinó a Gary Hinman por orden de Charles Manson, se sabe que pertenecía a la Iglesia del Proceso y se sabe que buena parte de la loca filosofía del Helter Skelter, que fue el pretexto, la excusa para los asesinatos brutales de la familia Manson, buena parte estaba inspirada, había sido tomada, prestada de las creencias de la Iglesia del Proceso. Manson solamente añadió pues sus manías personales, su racismo, los Beatles, ese tipo de cosas. Y se sabe que Charles Manson fue visitado en la cárcel en diversas ocasiones por representantes de la Iglesia del Proceso, por lo que cabe preguntarse si la familia Manson no sería una especie de cisma, de escisión de la propia Iglesia del Proceso, de la misma forma que ésta lo había sido de la cienciología. Esta sospecha alentada por los medios de comunicación, fue lo que sirvió para dar la puntilla a la Iglesia del Proceso, esa religión que no había venido a traer la paz, sino la espada.
Otra secta que ha sido relacionada con los asesinatos en serie es algo llamado el movimiento de las 4 Pi, lo cual tiene su cierta gracia porque si uno se fija en el símbolo de la iglesia del proceso, que era como una especie de esvástica, si uno se fija bien, ese símbolo puede estar compuesto por 4 letras pi superpuestas. La primera vez que se oyó hablar de las 4 pi fue el 13 de julio de 1970. En California, la policía detuvo a un par de hippies acusados de un atropello con fuga. Y cuando les interrogaron, estos contaron una historia fascinante. No solamente confesaron que el atropello con fuga había sido deliberado, sino que además enseñaron algo que llevaban en el bolsillo. Eran huesos de dedos humanos, falanges humanas. Dean Baker y su compañero, Harry Straub, le dijeron a los policías que habían sido reclutados en la universidad por una secta de caníbales que bebían sangre humana y adoraban a Satán. Las 4 Pi. Cuando les preguntaron de dónde procedían aquellos huesos, contestaron que eran de un hombre que los había recogido en autostop y al que habían asesinado como parte de su iniciación en la secta. El cadáver lo habían arrojado al río Yellowstone y allí fue encontrado. El hombre se llamaba James Loser y el cadáver había sido salvajemente mutilado. Le faltaban varios dedos, que ahora sabemos que estaban en el bolsillo de Dean Baker, y le faltaba el corazón. Baker le dijo a la policía que esto sucedía con cierta frecuencia, que se celebraban ceremonias en las que se torturaba, se mutilaba y se asesinaba a seres humanos. Ceremonias oficiadas por un personaje misterioso, el líder del grupo que se hacía llamar el Gran Chingón. Muy de película de serie B, pero terroríficamente real. El grupo tendría unos 50 miembros, con edades comprendidas entre los 15 y los 60 o 65 años. De el Gran Chingón solo supieron decir que era un hombre rico, un hombre de negocios de mediana edad y que ejercía un poder increíble sobre sus seguidores. Lo curioso es que tanto Baker como su cómplice siguieron intentando hacer proselitismo, intentando reclutar a gente para la secta, incluso en la cárcel, entre sus compañeros de presidio. Y también es curioso que ambos fueran puestos en libertad condicional apenas una década después de haber confesado asesinato y canibalismo, sobre todo en un país donde la ley es tan estricta como en Estados Unidos. Pero bueno, una vez desaparecidos de la circulación estos dos personajes, pues a lo mejor no hubiésemos vuelto a saber de las 4 Pi, de no ser por la entrada en escena de otro notable asesino en serie, David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam. Berkowitz, que en principio contó que era el perro de su vecino el que le había ordenado que se convirtiera en aquel verano de 1976 en el terror de las calles de Nueva York, a mediados de los 90, ya en la cárcel y habiéndose convertido al cristianismo, contó que no había actuado solo, lo que coincide con el testimonio de algunos de los supervivientes de sus ataques que afirman que había alguien más, que había al menos otro hombre con él en la escena del crimen. Según Berkowitz, este misterioso cómplice era un miembro de las 4 Pi, un miembro al que él solamente llamaba con el apodo de Manson 2. ¿Y quién podía ser este Manson 2, esta segunda parte de Charles Manson?
Pues según los investigadores del caso, no es descabellado suponer que se trate ni más ni menos que de William Mentzer, que habría sido enviado a Nueva York para fundar una nueva rama en la iglesia del proceso. Y ahí ya pues todo cuadra. Además, Berkowitz dijo que le había llamado Manson II porque era alguien relacionado que había conocido, que había hablado con el Charles Manson original. Y siempre, según Berkowitz, este Manson II y estos seguidores de las 4Pi habrían tenido una actividad sostenida en Nueva York haciendo periódicos sacrificios humanos, sacrificios caninos cuando no había otra cosa y violaciones en grupo. En 1983, un hombre llamado Otis Toole fue arrestado y confesó una serie de asesinatos en todo el estado de Florida. En su confesión, Toole dijo que a veces actuaba solo y por iniciativa propia, pero a veces lo hacía en nombre o por encargo de una secta llamada La Mano de la Muerte. Según su testimonio, él habría entrado en la secta a través de su propia abuela, que lo llamaba el hijo de Satán, y es en esta parte de la historia cuando entra en escena otro asesino en serie famoso, Henry Lee Lucas. Toole y Lucas se conocieron en 1976, congeniaron rápidamente, se hicieron amantes y Toole introdujo a Henry Lee Lucas en la secta y durante los siguientes meses viajaron por toda Florida dejando un rastro de cadáveres allá donde pasaban. Por su parte, Lucas afirmó que había sido entrenado por una secta satánica extendida a nivel nacional y ese entrenamiento tuvo lugar en un campamento paramilitar móvil en los Everglades de Florida. Henry además afirmó que los líderes de ese campamento estaban tan impresionados con su manejo del cuchillo que le permitieron convertirse en instructor y después de ese entrenamiento afirmó haber servido a la secta de diversas maneras, incluyendo como asesino a sueldo o como secuestrador de niños que eran entregados en un rancho en México, cerca de Juárez, y una vez allí eran utilizados en la producción de pornografía infantil y para sacrificios rituales. Siempre según la versión de Henry Lee Lucas, los sacrificios llevados a cabo por la mano de la muerte incluían el canibalismo. Hay detalles, siempre hay detalles sórdidos en estas historias, pero ya sabéis que preferimos no recrearnos en ellos. Esta historia en principio fue puesta en duda porque tanto Toole como Henry Lee Lucas pues parecían gente fantasiosa, dada a presumir y a fabular. Por eso fue una auténtica sorpresa que otro famoso asesino en serie que nada tenía que ver con ellos contase algo similar. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Wisconsin, que efectivamente vivió en Florida antes de regresar a su tierra natal, dijo que efectivamente, estando en Florida, supo de la existencia del grupo, de la secta de la Mano Muerta, aunque él nunca formó parte. Sí que se acercó porque tenía una especie de crisis espiritual, había dado de lado para siempre el cristianismo y buscaba otra cosa y pensaba que esa forma de satanismo radical pues podía encajar con sus intereses, con sus inquietudes. Gracias a este acercamiento,
Dahmer supo que la mano de la muerte tenía 3 casas, 3, llamémosle pisos francos, en Florida. Eran casas de tortura, el lugar donde las víctimas eran llevadas para que el grupo llevase a cabo sobre ellos sus terroríficos rituales. Terminados estos, los miembros del grupo tenían el entrenamiento y los medios necesarios para no dejar en la casa la menor prueba de que allí había sucedido algo ni siquiera remotamente ilegal, y también tenían los conocimientos y los medios para hacer desaparecer los cadáveres de forma discreta. Hay otro criminal notable, asesino en serie, que puede tener relación con la mano de la muerte, y este no es ni más ni menos que Adolfo Constanzo, el famoso narco satánico de Matamoros. Constanzo pasó su primera juventud en Miami, donde, según parece, fue instruido por un hechicero en los macabros rituales que llevaba a cabo y que implicaban canibalismo, tortura, sacrificios humanos. Y se ha planteado que no es nada descabellado que todo esto lo aprendiese precisamente en el seno de la mano de la muerte. Más tarde regresó a México y allí puso en práctica lo aprendido, aplicándolo además al lucrativo negocio del tráfico de estupefacientes. Si ya de por sí un asesino en serie es algo terrorífico, ¿cuántos asesinos en serie puede haber ahora mismo en activo en el mundo? ¿Más de 10? ¿Más de 100? Posiblemente la cifra real se acerque más al millar, pero nunca lo sabremos. Pues si ya nos llena de terror la idea de un asesino en serie, la idea de un grupo, de una secta, de una organización de asesinos en serie es algo de pesadilla, pero no descabellado, porque a fin de cuentas, ¿por qué se acaba deteniendo a un asesino en serie? Pues por su propia psique, por sus propias limitaciones, demasiados cadáveres, demasiado apego a un determinado modus operandi, demasiado apego a una determinada zona de caza, demasiado apego a un determinado perfil de víctimas. El ya citado Henry Lee Lucas decía que en realidad ser un asesino en serie es fácil. Basta con ir saltando aleatoriamente de un sitio a otro, cuanto más alejados, mejor. Y un día en un sitio, pues apuñalas a alguien, en otro disparas a tu víctima, en el siguiente la estrangulas, en el siguiente atropello y fuga, sin relación, sin patrón, sin un determinado perfil de víctima o un determinado modus operandi. Y es posible que, haciendo las cosas así, la policía ni siquiera llegue a saber nunca que hay un asesino en serie en el país. Los psicópatas individuales no hacen esto, no lo hacen porque no es divertido, porque ellos buscan otro tipo de cosas, otro tipo de satisfacciones, fetichismo, satisfacción sexual, poder. Pero una organización, un grupo, una secta, sí que podría actuar con este nivel de eficacia, de organización. Incluso, como decían los testimonios anteriores, proporcionar los medios y el conocimiento para que esos crímenes quedasen para siempre en el baúl de las desapariciones inexplicables. Aunque claro, siempre podéis decir, bueno, Santi, eso está muy bien, pero ¿cómo consigues que en un grupo de esas características nadie se vaya de la lengua, nadie acabe confesando, nadie acabe entregándose a la policía? A lo cual yo os contesto, si realmente existiese un grupo de esas características, ¿de verdad creéis que alguien se arriesgaría a traicionarles?